Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto. Entonces nos presenta más allá de la muerte y la vida. Nos presenta que la muerte no tiene la última palabra, que sí es verdad que el ser humano tiene que morir, aunque sea muy amigo de Jesús, porque Jesús quería mucho a Lázaro, a María y a su hermana Marta, lo quería mucho, pero Él permitió que muriese para enseñarnos a nosotros que cuando muere un ser querido no es porque Dios no le ame, no es porque Dios no me escucha, es porque Dios tiene algo preparado mejor que esta vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Y le dice a Marta, aquí está el secreto, ¿crees esto? Ahí se centra todo. Lo que Jesús quiere es que nosotros creamos. ¿Crees esto? O sea, que no perdamos la esperanza como aquellos que no tienen esperanza. Que nosotros somos distintos al mundo porque nosotros tenemos la esperanza de que cuando un familiar muere no se acabó. Ciertamente hay personas que piensan que cuando un familiar muere se acabó. Entonces es una desgracia la muerte. Entonces Dios es malo, porque Dios permitió, claro, si con la muerte se acaba todo, Dios es malo. ¿Cómo va a creer que me quite la vida a un familiar? Si es algo muy importante en la vida. Pero Jesús dice, no, yo no le quito la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Si cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Usted está lamentando, diciendo que murió, pero no ha muerto. Por eso los apóstoles le dijo en el versículo 11, capítulo 11, versículo 11, dice: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces ya Lázaro estaba muerto, pero Jesús le dijo, no le dijo que estaba muerto, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Porque Jesús quiere enseñarnos que la muerte no es un morir completamente, sino que es un descanso del cuerpo, pero el espíritu sigue vivo, como cuando uno duerme. Si la muerte no fuera un descanso del cuerpo y el espíritu sigue vivo, Jesús no hubiese dicho nuestro amigo Lázaro duerme. Cuando usted duerme, el cuerpo descansa, pero el espíritu sigue vivo. Usted no sabe nada de lo que está pasando aquí, pero su espíritu sigue vivo, a punto que usted cuando se despierte estaba soñando tal cosa, su espíritu estaba vivo. Y los apóstoles no entendieron, siga. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Listo. Ellos entendieron. Jamás se imaginaban ellos que morir era como dormir, que el cuerpo descansa, pero el espíritu sigue vivo. Jamás. Si duerme, despertará. Sí, es verdad, vivirá. Pero si se murió, muerto el perro, se acabó la sarna. ¿Y qué le dice Jesús? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Aquí está el secreto. Lázaro ha muerto, pero me alegro por ustedes de no estar allí. O sea que él podía estar allí, él podía librar a Lázaro de la muerte, pero él dice, me alegro por ustedes para que crean. ¿Qué fue lo que le dijo a Marta? Yo soy la resurrección y la vida, que está vivo, el que haya muerto, el que cree en mí, ¿cómo es? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que Jesús quiere que creamos? Que después de la muerte, el alma sigue viviendo. Me alegra por ustedes
para que crean. Es la buena nueva, es la buena noticia. O si no, díganme qué significa evangelio. Evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que después de la muerte existe la gloria, existe la vida eterna. Esa es la buena noticia. Ahora, quedan varias interrogantes. La primera interrogante es: ¿por qué Jesús permitió que Lázaro, enfermo, sufriera y muriera? La condición humana, pero que usted y yo no asimilamos si no leemos el Evangelio, que es precisamente lo que pasa ante el sufrimiento de Pedro antes de morir y luego de la muerte. Pero la segunda parte, la realidad de Dios. La primera, la realidad humana. La segunda, la realidad de Dios, el Evangelio, la buena noticia. Me voy por la primera parte, y si se me olvida la segunda, usted me acuerda, compadre. La segunda es, la primera es la realidad del sufrimiento y de la muerte. La segunda es la realidad de Dios, que es la vida, la resurrección. Primero, la realidad humana. Me voy entonces con Job, capítulo 2, versículo 3 en adelante. La realidad de Job es la realidad de muchos enfermos hoy día. Que muchos de ustedes se preguntan: ¿y por qué Pedro sufrió tanto? ¿Por qué el sufrimiento? Normalmente ustedes y yo de una vez juzgamos y decimos: esa persona tuvo que ser muy, pero muy mala, porque sufrió muchísimo. Segundo, esa persona Dios no la ama, porque sufrió muchísimo. Tercero, Dios es malo. ¿Cómo va a permitir Dios que una persona sufra tanto? Ante toda interrogante vamos a poner la lupa a lo que dice la palabra de Dios. Listo. Para que vean ustedes cómo estamos equivocados pensando como simples humanos y no como cristianos. Escuchemos el versículo 3 del capítulo 2 de Job. Y Yahvé dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Primero, según la Biblia, Job no era malo, era una persona buena. Y Dios se siente orgulloso de Job. Se siente orgulloso. Pero Satanás, que existe, quiere hacer que Job renuncie a su fe, a su confianza, a su amistad con Dios, maldiga a Dios. Eso es todo. ¿Cómo Satanás quiere desviarnos de los caminos de Dios? Y una manera que encuentra sencilla es a través del sufrimiento, de la enfermedad, diciendo por labios de la mujer, de paso: maldice a Dios y muérete. ¿Cómo se le ocurre que su Dios te haga sufrir, te permita sufrir tanto? Y era el diablo por labios de la mujer, haciendo ver que el sufrimiento es una desgracia. Pero vean ustedes cómo aquí Satanás es el que quiere desviarnos por la enfermedad o por el sufrimiento de los caminos de Dios. Varón perfecto y recto, Job. temeroso de Dios, Job. y apartado del mal, Job. ¿Qué definición? Para aquellos que dicen que solamente los que sufren son los malos. Para la muestra un botón. ¿Jesucristo sufrió? ¿Sí era malo? No. ¿Jesucristo sufrió? ¿Sí tenía pecado? No. Pero la mentalidad del mundo es: el pecado lleva al sufrimiento, y el que sufre es porque es un pecador perdido. Sí, no. Job, no. Cristo, tampoco. Entonces, siga.
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Primero le mandó la ruina, porque nosotros también pensamos que, oye, si llega un momento difícil económicamente o algunos problemas, dificultades, es porque Dios no existe, es porque Dios me abandonó, es porque Dios no me ama, o esto es porque usted es un pecador. Respondiendo Satanás dijo a Yahvé: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Observen cómo Satanás lo que quiere es que nosotros blasfememos contra Dios. Y cómo él no quiere que nosotros aceptemos la enfermedad, el sufrimiento, para convertirlo en una oblación, en un sacrificio, en una ofrenda agradable a Dios, como nos lo enseñó el Maestro. Y Yahvé dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Observen aquí cómo el diablo buscaba era que Job renegara de Dios en su enfermedad, en su sufrimiento. Pero el papel de la mujer es cualquier persona que va a atormentar a un enfermo y le dice: tú simplemente porque Dios te abandonó, porque eres una persona muy mala, porque esto, porque aquello, y atormenta más al enfermo. Ciertamente al enfermo hay que invitarle a la conversión, pero no juzgarle ni condenarle. No hacer el papel de Satanás en la persona de esa mujer. ¿Y cuántas veces usted y yo hacemos el papel de Satanás como esa mujer? Sin embargo, Job se mantuvo y dijo: si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Ese es el creyente. El creyente sabe que en las buenas y en las malas ahí está Dios. Que lo más importante no es tener salud o no tenerla. Lo más importante es que tenga salud o no tenga salud, yo tenga a Dios. Lo más importante es que tenga sufrimiento, tenga dolor o lo que sea, yo esté con Dios. No me importa morir, lo importante es estar con Dios. Eso es lo importante. El mundo de hoy no piensa así. El mundo de hoy es: yo no quiero sufrir. Pare de sufrir. La teología hoy: pare de sufrir. Ese pare de sufrir aunque Dios no esté conmigo. Yo quiero sentirme satisfecho, quiero estar feliz conmigo mismo, no tener ningún sufrimiento, a costa de lo que sea. Pregunto: ¿cómo se explica que una persona enferma vaya a un brujo? Sabiendo que el brujo es sacerdote de Satanás, que lo lleva a la perdición, porque busca la salud a costa de lo que sea. No importa perder el alma, no importa apartarse de Dios. Hoy la Biblia dice: no es así. Aún en la enfermedad yo puedo ser amigo de Dios.
Aún en la muerte yo sigo siendo amigo de Dios. Jesús amigo de Lázaro. Y Lázaro murió. Mi amigo Lázaro está enfermo. No fue, esperó cuando le avisaron que estaba enfermo. No fue, esperó, ya murió. Entonces ahora sí va, 4 días después de muerto, para enseñarnos a nosotros que lo más importante es tener la amistad. Era amigo de Jesús. Qué bonito el evangelio. Jesús amaba a Lázaro. Amigo, tu amigo Lázaro, el que amas tanto, está enfermo. Eso es lo bonito. Que aún en la enfermedad nos sintamos amados por Jesús y amemos a Jesús. Que tengamos una amistad profunda con Él. No importa la enfermedad, no importa. Pero aquí en Puerto Nuevo, Dios nos ha dado 2 lecciones. Lucas, que acaba de morir, y Pedro, que acaba de morir también. Y los 2 sufrieron. Y el pueblo se ha dado cuenta cuánto sufrieron. Pero también se dieron cuenta cuánto sufrieron, pero no perdieron la fe, pero no renegaron de Dios. Pero se mantuvieron hasta el final, como dice las Escrituras. De eso se trata. ¿A ejemplo de quién? Del Maestro, que sufrió y sufrió. Y sin embargo, a veces decimos, es que Dios no nos escucha. Si ustedes miran el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 5, versículo 7. El Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos muestra que Jesucristo sufrió. Pero ojo, y pareciera como una burla, si lo miramos humanamente. Pero no es una burla. Es una realidad, es una enseñanza. Y aprendió en el sufrimiento. Y ojo, y en el sufrimiento y en el dolor y en la muerte, Dios lo escuchó. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que Dios lo escuchó si murió en la cruz? Escuchemos. Y Cristo, en los días de su carne, Cristo en los días de su carne, atención, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, le ofreció ruegos y súplicas a Dios, como ustedes y yo rogamos por Pedro, rogamos por Lucas, ruegos y súplicas a Dios, con gran clamor de corazón a corazón. ¿Y por qué Dios no nos escuchó? En la pregunta, que no nos escuchó, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo, cuando estaba en carne, como Lucas, como Pedro, como cualquier enfermo en el mundo que está padeciendo dolores que no lo soporta, dolores que ya no puede aguantar más y los doctores dicen, ya no tiene remedio, no hay solución. ¿Es que Dios no me escucha? Jesús, cuando estaba en carne, otra vez, compadrito. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Lágrimas al que podía librarlo de la muerte, como nosotros suplicamos por Pedro o como suplicamos por Lucas, para que no muriese. Jesucristo también clamó con lágrimas para que lo librara de la muerte. Aquí está el retrato de lo que nosotros mismos somos ante la enfermedad o el sufrimiento. Jesucristo pasó por ahí. ¿Y qué pasó? Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. ¿Cómo que fue oído? Se murió. ¿Cómo se le ocurre decir que Dios escuchó las súplicas y ruegos de la familia de Pedro si murió? ¿Cómo sabemos que escuchó la súplica de la familia de Lucas si murió? ¿Cómo sabemos que escuchó la súplica de Cristo si murió? Entonces, ¿cómo dice que escuchó las súplicas y los ruegos con lágrimas? San Mateo en el capítulo 26, versículo 42, nos lo deja claro. ¿Por qué nosotros creemos que a pesar de que Cristo murió, a
A pesar de que Pedro murió, a pesar de que Lucas murió, Dios sí escucha la súplica. Escuche. 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo. Jesús oró por segunda vez cuando iba a morir, ruegos y súplicas, ¿se acuerda? Y se acuerda que botaba lágrimas o sudor, ¿no? Sudor de sangre. No puede haber un dolor más grande que eso. Pero ustedes, a ver, sin leerlo aquí, ¿recuerdan cuál era su oración? Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces la Biblia dice que sí fue escuchado. ¿Y qué fue lo que fue escuchado? ¿Que no muriera? No, porque tenemos que morir. Fue escuchado que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál era la primera? Si quieres, por tu voluntad por delante. Si quieres, fue escuchado. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, fue escuchado. Se hizo la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir que porque murió Cristo, entonces no se hizo la voluntad de Dios. Entonces Dios no lo escuchó, entonces Dios no lo amaba. Sí se hizo la voluntad de Dios, entonces fue escuchado. Igualmente Pedro, igualmente con Lucas, que no fue escuchado. Si decíamos, Señor, que se haga tu voluntad, si quieres, tú puedes sanarlo. ¿Cuántas veces oramos por él? Todos nosotros oramos por él y por Lucas. ¿Cuántas veces oramos? Pero lo mismo de Jesús, si quieres. Y Dios dijo, pues me lo quiero llevar. Hágase tu voluntad. Y fue escuchado cuando estaba en carne. Jesucristo nos enseñó entonces a transformar el dolor y el sufrimiento en algo agradable hacia Dios. Pero persiste el pensamiento humano. Por eso en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, que ustedes lo recuerdan, Jesús le dijo a los apóstoles, suba a Jerusalén y allá me van a... ¿Cómo es que dice, compadrito? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Padecer, esta es la palabra, padecer mucho, como Pedro, como Lucas, padecer mucho, sufrir mucho, dolor, golpes, sufrimiento, muerte. De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Ahí está, hasta la muerte. Jesucristo sintió lo que sintieron ellos, lo que sentimos nosotros. Y no solamente lo sintió, lo sabía. Y se lo dijo a los apóstoles, hasta el extremo, hasta la muerte. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le dijo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En la cabeza, en el pensamiento del ser humano, eso no puede acontecerle a un hijo de Dios. Sufrimiento y muerte, eso no puede ser para un hijo de Dios. Eso no puede suceder. Si Dios lo ama, si es el hijo predilecto de Dios, ¿cómo se le ocurre? No, Señor, eso no puede suceder. Aquí está expresado en Pedro el pensar humano, el de usted y el mío ante el sufrimiento humano o ante la muerte de un ser querido. Jesús no pensó dos veces. Jesús recordó lo que pasó allá con el sufrimiento de Job, cuando aquella mujer llegó a insultarle, maldice a Dios y muérete, pero mandada por Satanás. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro,
quítate delante de mí, Satanás. Job no fue capaz de ver que Satanás estaba a través de la mujer apartándolo del sufrimiento y diciéndole que Dios era malo porque estaba sufriendo, que era la peor desgracia porque estaba sufriendo. Él no se dio cuenta que era el diablo en la mujer, pero Jesucristo sí se dio cuenta que era el diablo en la persona de Pedro. Le estaba poniendo tropiezo, ponga cuidado. Me eres tropiezo. Le estaba poniendo tropiezo. Satanás sigue poniendo tropiezo a los enfermos. Y siempre cuando hay un enfermo llegará alguien a meterle el dedo en la llaga, a juzgarlo, a condenarlo, a señalarlo, a amedrantarlo y a decirle que Dios no lo ama, que Dios se ha abandonado de él porque es un sinvergüenza por esto, por aquello. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Satanás llegará ante todo enfermo, ante todo moribundo llegará Satanás para apartarlo de Dios, para hacerle creer que Dios es malo, que Dios no lo ama, que Dios lo ha abandonado. Y adivinen ustedes saben la frase: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Aquí está la clave. Satanás se metió en la persona de Pedro y Pedro se dejó guiar por Satanás porque no pensaba como Dios, sino como los hombres. ¿Y cómo piensan los hombres? Que el sufrimiento es malo. Todo lo que nos huela a sufrimiento, para nosotros es una desgracia. Toda enfermedad que llegue a nuestro cuerpo para nosotros es una desgracia. Pensamos como los hombres y no como Dios. Y no sabemos que la enfermedad y el sufrimiento purifican el alma. Y no sabemos que la enfermedad y el sufrimiento nos ayuda a lo que dice Pablo en Colosenses 1:24. La enfermedad y el sufrimiento nos lleva a algo, a ofrecernos a Dios como sacrificio, como ofrenda agradable. Nos ayuda a nosotros a prepararnos espiritualmente, a reconocer que somos mortales y a prepararnos para morir. Lucas, Pedro, a través del sufrimiento se prepararon para morir, cosa que usted y yo no hacemos, porque no tenemos un sufrimiento, porque no tenemos una enfermedad, porque tenemos juventud, porque tenemos vigor, porque tenemos fuerza. Ni pensamos en Dios, ni vamos a misa, ni oramos, ni leemos la palabra, ni hacemos obras de caridad. Vivimos en el mundo, metidos en el mundo, en los vicios, en la perdición, porque no pensamos en morir. Listo. Entonces el sufrimiento y la enfermedad es una gracia, es una bendición, porque nos ayuda a darnos cuenta que somos mortales, que hoy estoy vivo pero mañana no, que somos pasajeros, que todo esto se acaba todo, y nosotros tenemos que tener conciencia de esa realidad. Escuchen: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo, ahora me gozo, ¿en qué? En lo que padezco, en los sufrimientos, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne por mi sufrimiento, llámese como se llame, por mi enfermedad, llámese como se llame, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones, los sufrimientos de Cristo por la iglesia, yo me uno a esos sufrimientos. Mi enfermedad se la ofrezco a Dios, mi sufrimiento se lo ofrezco a Dios para que se unan a los sufrimientos de Cristo por la iglesia. O sea, que el sufrimiento y la enfermedad tienen un valor redentor si los uno a Cristo por la iglesia. Eso a nosotros no nos lo enseñan. A nosotros nos enseña que si estamos llenos de salud, Dios nos ama, y si estamos enfermos, Dios nos odia. Que si no sufrimos,
somos amigos de Dios, que si sufrimos, Dios nos tiene por enemigos. ¡Qué desgracia más grande! Hoy Dios, a través de su palabra, nos muestra que no es así. Y a través de la muerte de Pedro, después de una larga enfermedad, nos muestra que es una bella oportunidad. Al punto que yo podría decirle que envidio a Pedro en este momento, porque sufrió mucho. Pero ahorita que ya murió, sí lo envidio. Y quisiera tener una muerte así, después de haber sufrido, de haberme preparado para morir. Yo mismo lo vi en la noche antes de morir. La noche antes de morir yo mismo fui, lo ungí, oré por él, se lo entregué al Señor. ¡Qué maravilla! Estaba en paz con el Señor, pero el sufrimiento es duro. La cruz es dura, pero después de la cruz viene la resurrección. Ahora, veamos esto. Si esta es la parte humana del sufrimiento, de la enfermedad inaceptable, viene la segunda parte. Jesucristo le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá. Por eso permitió que Lázaro muriera, para darnos fe, esperanza, para decirnos: no importa, cuando uno muere no se acabó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aun cuando haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? La muerte no tiene la última palabra. Y cuando nosotros morimos, hermanos, muere el cuerpo y lo enterramos, pero el alma sigue viviendo en la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que cuando muere el cuerpo, muere el alma, y no es sino hasta el último día, cuando venga Cristo, que va a resucitar el cuerpo y el alma. Pero mientras tanto, muerto el perro, se acabó la sarna. ¿Será verdad? ¿Qué dicen las Escrituras? Yo traje la Biblia Reina Valera para que ustedes se den cuenta de la Biblia Reina Valera, que no es así. Primero, para la muestra un botón, Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Como Cristo murió, nosotros vamos a morir. Como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pregunto, y espero me respondan: ¿Cristo murió? Segunda pregunta, ¿Cristo resucitó? ¿Nosotros vamos a morir? ¿Vamos a resucitar? Ahora pregunto, ¿Cristo murió el viernes y resucitó el domingo? Pregunto, ¿y el sábado? Ya había muerto, no había resucitado. Pregunto, ¿no existía? ¿No vivía? ¿O vivía en el Espíritu? Porque cuando murió dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Vivía en el Espíritu? Cualquier persona puede decir: pues el sábado simplemente no existía porque muerto el perro se acabó la sarna. Cuando muere el cuerpo, muere el alma. Pero no es así. La Biblia dice que Jesucristo sí murió el viernes y sí resucitó el domingo, pero el sábado el Espíritu de Cristo estaba vivo. Y si el Espíritu de Cristo estaba vivo y nosotros vamos a ser igual que Él, le voy a mostrar primero que Cristo estaba muerto el viernes, murió el viernes, el domingo resucitó, y antes de resucitar estaba vivo en espíritu. O sea que resucitó la carne, pero el espíritu estaba vivo. Y que ustedes y yo va a resucitar la carne en el último día, pero el espíritu está vivo, igual que Cristo. A ver, primero Cristo y después nosotros. Vamos primero con Cristo. Porque también Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos.
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto. ¿Murió o no murió? Aquí dice que murió. Muerto, murió. Como usted y yo vamos a morir. Muerto En la carne. Aquí está, murió la carne, como muere la carne suya, como muere la carne mía, como ha muerto la carne de Pedro. Murió Cristo en la carne. Ahora vamos a ver si el Espíritu también murió o el Espíritu sigue vivo. Vamos a ver. Murió la carne, pero vivificado en espíritu. pero el Espíritu sigue vivo. Y tan vivo el Espíritu de Cristo como cualquier mortal, que estando vivo en espíritu, se fue a predicarle a otros espíritus de personas que su carne ya había muerto, pero que su espíritu seguía vivo como el de Cristo. Pongan cuidado, pongan cuidado. Otra vez, muerto en la carne, Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. los que habían muerto en los días de Noé, según el mundo, muerto el perro se acabó la sarna, murió la carne, murió el espíritu, y hasta la resurrección nos volveremos a ver, porque ya no existe el espíritu. Murió el espíritu con la carne. No. Los que habían muerto en el tiempo de Noé, su carne había muerto como la de Cristo, pero su espíritu estaba vivo. Y Jesucristo murió en la carne, pero vivo en el espíritu. Fue a predicarle a otros espíritus de personas que habían muerto en la carne, pero su espíritu seguía vivo. Aquellos que murieron en el tiempo de Noé, que no está en la Biblia. Por eso creemos que la carne de Pedro murió, pero el espíritu sigue vivo. Pero no conforme con eso, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que las almas de los que han muerto, la carne muere, pero el alma no muere, sigue viva. Aunque hayan personas que lo juren por Dios y por su madre, que el espíritu también muere. Lo que diga la Biblia, a eso yo me atengo.